continuamos programando el controlador para agregar lo que es un usuario. Pero antes de continuar voy a mencionar que acá en la descripción del video voy a dejar lo que es el enlace para descargar todo el código fuente que hemos hecho hasta el momento, ya que algunos usuarios que están siguiendo lo que es el curso tienen problemas, no les muestra lo que son alertas. Entonces solamente voy a compartir el código este que tenemos acá, y de acá en adelante pues ya no voy a compartir más código. Tendrán que resolver lo que son los problemas que tengan cada quien. Entonces, dicho esto, pues vamos a continuar, y acá vamos a hacer una comprobación. Vamos a ir a nuestra base de datos y vamos a abrir o ver lo que es la tabla usuario, que es con la que estamos trabajando ahorita. Entonces esta tabla tiene campos que son únicos, es decir que no se tiene que repetir lo que es el dato. Por ejemplo, el DNI es único para cada usuario. Entonces vamos a crear un pequeño código que nos va a verificar que el DNI que estamos intentando registrar pues no está en nuestra base de datos. Entonces vamos a regresar acá al controlador y vamos a agregar lo que es un pequeño comentario. Recordemos pues que todo nuestro código está comentado. Entonces vamos a copiar este comentario y lo vamos a pegar acá, y vamos a decirle que estamos comprobando lo que es el DNI que no esté registrado en nuestra base de datos. Vamos a crear una variable. Acá lo colocan el nombre que ustedes quieran. Yo por ejemplo le voy a colocar checkDNI, y vamos a ejecutar lo que es el modelo principal. Colocamos 2 puntos para acceder al método o modelo que vamos a utilizar, que sería este, ejecutar consulta simple. Entonces vamos a copiarlo, vamos a llevarlo acá y vamos a pegar. Vamos a finalizar con punto y coma, y dentro de los paréntesis vamos a pasar lo que es una consulta simple. Como en este caso queremos ver si el DNI ya está registrado en nuestra base de datos, entonces lo que tenemos que hacer es una consulta de tipo select, y escribimos lo que es el nombre del campo. En este caso pues si vemos es el DNI el que queremos comprobar, entonces colocamos usuario-DNI. Entonces vamos a seleccionar lo que es ese campo de la tabla usuario, que es la que estamos trabajando ahorita. Entonces colocamos usuario cuando el usuario DNI sea igual a el DNI que estamos recibiendo desde el formulario. Entonces ese lo tenemos almacenado en esta variable. Vamos a copiar lo que es la variable y la vamos a pegar. Si ven pues la variable la pasamos entre comillas simples, como lo tenemos acá. Entonces estamos seleccionando lo que es el usuario DNI de la tabla usuario cuando el campo coincida con lo que estamos enviando desde el formulario. Entonces si existe un registro, quiere decir que el DNI que estamos intentando registrar pues ya lo tenemos en nuestra base de datos. Entonces si ese DNI ya está registrado, entonces tenemos que decir al usuario pues que el DNI ya está registrado, que pues verifique o ingrese otro número de DNI. Entonces acá, como está
variable check-dni tiene la consulta ejecutada, vamos aquí a contar cuántos registros ha seleccionado en la base de datos. Entonces para ello vamos a utilizar lo que es una función de PHP llamada rowCount. Abrimos, cerramos paréntesis y le decimos que si es mayor a 0, quiere decir que ha encontrado más de un registro que coincide con el DNI que estamos enviando desde el formulario. Si bien, pues acá colocamos la variable, colocamos símbolo de flecha que es el guión y el mayor, y utilizamos la función rowCount, y si es mayor a 0 va a entrar en la condición cuando sea verdadero. Entonces copiamos una alerta como la que habíamos hecho en el paso anterior o en las comprobaciones anteriores, este array llamado alerta. Luego mostramos en pantalla lo que es la alerta, pero en formato JSON para que sea entendido por JavaScript. Y por último finalizamos acá lo que es la ejecución de nuestro código, porque hay un error y ya no podemos seguir avanzando acá con nuestro código. Entonces el título siempre va a ser ocurrió un error inesperado. La consulta va a ser simple, es decir, solo mostrar una ventanita sin ninguna acción. Y acá pues vamos a cambiar lo que es el texto. El tipo siempre va a ser error, porque aquí pues hay un error. Entonces acá le colocan cualquier texto. Por ejemplo, yo lo voy a colocar el DNI ingresado ya se encuentra, coloquémosle por ejemplo, registrado en el sistema. Acá me he equivocado. Recuerden que pues lo que es la ortografía después la voy a corregir. Acá estoy escribiendo rápidamente, después voy a comprobarlo. Ya lo tenemos. Entonces, si el DNI que estamos intentando registrar ya se encuentra en la base de datos, pues le va a mostrar al usuario lo que es la alerta adicional, pues que el DNI ya se encuentra registrado en el sistema. Y acá pues le colocan más texto. Si quieren, por ejemplo, por favor inténtelo nuevamente, o verifique e intente nuevamente. Yo lo voy a dejar solamente con este texto. Entonces acá ya hemos hecho otro filtro más para comprobar pues, que el DNI no se repite en nuestra base de datos, porque es un número o un valor único lo que es el DNI. Y lo mismo tenemos que hacer con el nombre de usuario, que es usuario-usuario, porque recordemos que cada usuario va a tener su propio nombre de usuario para iniciar sesión en el sistema. Entonces lo que tenemos que hacer pues es casi lo mismo que tenemos acá. Entonces vamos a copiar todo este código, copiémoslo junto con el comentario para irlo modificando. Entonces vamos a pegarlo después de esto y vamos a decirle aquí estamos comprobando lo que es el usuario para que no se repita en la base de datos. Entonces yo le voy a colocar acá a la variable por ejemplo check user o check usuario, como quieran ustedes. Yo lo voy a colocar solamente check user y le vamos a decir pues que acá va a ir lo que es una consulta. Vamos a eliminar esta que tenemos y siempre va a ser una consulta de tipo select. Entonces vamos a colocarle select usuario guión bajo usuario, es decir, estamos seleccionando el usuario que tenemos en la base de datos o el campo usuario de la tabla usuario cuando colocamos where acá el usuario o este mismo campo. Entonces para no estarlo escribiendo solamente lo copio y lo pego y le digo que si es igual a el valor que tenemos desde
el formulario que corresponde al que tenemos almacenado en esta variable llamada usuario. Entonces traemos esa variable y la pegamos acá. Entonces estamos seleccionando seleccionando lo que es el campo usuario-usuario de la tabla usuario cuando el usuario coincida con el nombre de usuario que estamos enviando desde el formulario. Entonces, como check-user tiene la consulta, entonces vamos a sustituir acá en el if y le vamos a decir que si ha seleccionado un registro o si el conteo es que donde acá es mayor a 0, quiere decir que si hay ya un usuario registrado con el nombre de usuario que estamos enviando desde el formulario. Por lo tanto, tenemos que enviar lo que es una alerta que va a ser simple, de tipo error. Colocamos el título, yo lo voy a dejar así. Y le voy a colocar acá, por ejemplo, el nombre de usuario ingresado ya se encuentra registrado en el sistema. Este va a ser lo que es el texto. Recuerden que ustedes pueden colocarle lo que quieran acá. Y con esto ya tenemos verificado lo que es que el nombre de usuario no se repita en nuestra base de datos. También nos falta lo que es el email, pero el email pues es un campo que no es obligatorio. Entonces vamos a copiar el comentario y vamos a hacer acá lo que es esa validación o ese filtro para que no se repita lo que es el email en nuestra base de datos. Entonces colocamos un comentario que aquí pues vamos a comprobar lo que es el email. Entonces vamos a colocar una condicional simple y vamos a decirle que vamos a utilizar lo que es la variable email. Quiero que por acá lo tenemos, acá está. Entonces acá traemos lo que es el email que ha sido ingresado en nuestro formulario. Entonces acá le preguntamos primero que si el email es distinto a una cadena vacía, quiere decir que el usuario pues ha ingresado texto en este campo que tenemos acá de email. Entonces solamente si ha ingresado texto va a entrar en esta condición y vamos a comprobar nosotros lo que es el email. Entonces vamos a comprobarlo de la siguiente forma. Vamos a colocar lo que es una condicional doble acá y vamos a utilizar lo que es una función de PHP que se llama filter-bar, que es esta que tenemos acá, y acá vamos a pasarle lo que es la variable, es decir, vamos a utilizar lo que es un filtro que nos va a permitir comprobar si es un email válido o no con esta función llamada filter-bar. Entonces vamos a pasar como primer parámetro lo que es la variable y luego el filtro que vamos a utilizar. Entonces para lo que es el email se escribe de la siguiente forma. Escribimos en mayúsculas filter-validate o validate de esta forma. _email. Como ven, ya aquí ya cambió lo que es el color del texto, quiere decir que lo hemos escrito bien. Entonces acá estamos preguntándole primero que si el email ingresado desde el formulario es un email válido. Entonces continuamos acá comprobando si el email no está repetido en la base de datos, pero si no, quiere decir que el usuario ha ingresado lo que es un email válido. Quiere decir que, por ejemplo, le faltó lo que es la arroba y el dominio, por ejemplo, @gmail.com, @yahoo.es, etcétera. Entonces enviamos o definimos el array alerta, lo parseamos o lo convertimos a JSON y finalizamos con el código porque hay un error en los datos. Entonces va a ser una alerta de tipo simple
va a ser también de tipo error, que va a mostrar lo que es la X, colocando lo que es un error en la alerta. El título acá pues se lo cambian ustedes si quieren. Yo lo voy a dejar ocurrió un error inesperado. Vamos a cambiar lo que es el texto de la alerta. Por ejemplo, ha ingresado, por ejemplo, un correo no válido. Acá le pueden colocar cualquier cosa que quieran ustedes. Por ejemplo, el correo electrónico ingresado no es válido o algo así por el estilo. Y entonces si entra esta parte quiere decir que hay un error. Y acá finalizaría lo que es la ejecución del controlador con la alerta de tipo error. Y si el email es válido, quiere decir pues que vamos a hacer la comprobación que no se repita el email en nuestra base de datos. Entonces vamos a copiar todo este código y lo vamos a pegar dentro de esta condición y lo vamos a tabular de esta forma. Entonces vamos a cambiar lo que es la variable. Yo le voy a colocar check email de esta forma y la consulta la vamos a modificar. Vamos a eliminar esto de acá, la consulta que tenemos. Vamos a decirle que es un select. Acá me falta la E, usuario _ email, porque así se llama lo que es el campo en la base de datos, usuario _ email. Colocamos from, es decir, de la tabla que queremos seleccionar los datos. En este caso pues es de la tabla usuario. Luego colocamos lo que es el where. Para colocar la condición copiamos nuevamente lo que es el nombre del campo, es decir, el usuario _ email, y le vamos a decir que si es igual, pasamos las comillas simples, el email acá, y listo. Entonces acá tenemos lo que es la consulta de la base de datos. Estamos seleccionando el campo usuario _ email de la tabla usuario cuando el campo usuario _ email coincida con el email que estamos enviando desde el formulario. Entonces copiamos lo que es la variable que tiene la consulta de la base de datos y contamos cuántos registros ha seleccionado. Si el valor que devuelve lo que es esa consulta es mayor a 0, va a entrar a la condición que tenemos acá. Pero si no, si es 0 por ejemplo, quiere decir que no hay ningún email que coincida con el que intentamos registrar en la base de datos, y por lo tanto se va a omitir todo este código. Pero si es mayor a 0 quiere decir que sí ya hay uno registrado. Entonces vamos a decirle que va a ser una alerta de tipo simple, va a ser de tipo error. El título ocurrió un error inesperado, y acá vamos a cambiar lo que es el texto de la alerta. Vamos a colocarle por ejemplo el email o correo electrónico, como quieran colocarle acá ustedes. Ingresado ya se encuentra registrado en el sistema. Definimos el array alerta, luego lo parseamos o lo convertimos a JSON y finalizamos lo que es la ejecución del controlador porque hay un error y solamente debemos de mostrar lo que es la alerta. Entonces ya tenemos comprobado que el DNI no se repita, que no se repita lo que es el nombre de usuario y que el email pues sea válido y que no se repita en la base de datos. Luego vamos a continuar acá haciendo otro tipo de validaciones.
Pero antes voy a dar acá lo que es un tip o truco o como quieran llamarle. Que por ejemplo, si ustedes se fijan, tenemos muchas llaves de cierres y no sabemos cuál es la de donde termina lo que es el controlador. Entonces lo que yo hago es lo siguiente: voy a irme desde el inicio, acá la tenemos, y lo que hago es colocar un comentario donde termina lo que es la llave. Si ustedes ven, si colocamos el puntero en la llave de inicio, esta sería la de cierre. Entonces acá lo que yo hago es colocar un comentario y le digo que esta es lo que es el fin del controlador. Entonces colocamos fin controlador y acá pues ya sabemos que en esta llave termina lo que es el controlador, para que así pues no nos confundamos con tantas llaves que tenemos y el código pues sea un poco más ordenado. Si ustedes ven, si minimizamos, pues acá inicia y acá termina lo que es el controlador. Entonces, dicho esto, pues vamos a seguir acá con lo que es el controlador.